Buenas noches, shalom, shalom. Eh, Veo que ya estamos en el aire después de un precioso Shabbat, comienzo de Shabbat, con nuestros hermanos, la pastora y el pastor Iván y Evelyn. Este, Antes de comenzar a conversar sobre esta parashá, esta semana, quisiera hacer una pequeña presentación, luego vamos a hacer una oración y vamos a ir directamente a conversar sobre la parashá. Mi nombre es Víctor. Algunos de ustedes ya me conocen. Un ministro ordenado de las sinagogas, porque hay que decir que son sinagogas, porque son varias. Yeshua Nectamí. Un privilegio para mí hoy estar en sustitución de nuestra pastora que está resolviendo asuntos que tienen que ver con el ministerio, que luego ella dará detalles sobre eso, ¿verdad? Este, el estudio de esta semana eh, que lleva como nombre Itro, Jetro en español, como lo conocemos mucho, y que comienza en Éxodo, en el capítulo 18, versículo 1, hasta el capítulo 20, versículo 23. Pero antes de entrar a la parashá, vamos a hacer una oración, vamos a encomendarnos al Altísimo, que es el que tiene control de todas las cosas que hacemos, especialmente cuando estamos hablando de Él. Es necesario que nosotros nos pongamos de acuerdo con su Rúa, para que lo que salga de nosotros sea de beneficio para todo el que esté escuchando. Melech haolam, Asher bahad banu, Mikan hami, menatanu, lanu tovato. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos elegiste entre los pueblos y nos entregaste tu Torah. Bendito eres tú, Señor, que revelaste la Torah. Vamos a acomodarme por aquí. Espero, trataré de ser breve, aunque esto es una parasha que tiene muchas cosas que se pueden, eh, eh, ¿cómo podríamos decir? Conversar sobre ella. ¿Por qué? Yo soy, en mi opinión personal, esta es una parasha que debería tener dos partes. Yitro, Sinaí, el monte Sinaí. Nosotros sabemos qué sucede en esta parasha. Vamos a dar la introducción. Y yo quiero que durante la conversación que vamos a estar teniendo en este día, este, vean y estemos de acuerdo del punto de vista en que yo veo esta paracha. Quizá para muchos la vean de otra manera, pero vamos a estar tocando unos puntos en esta paracha. Y una de ellas es que vamos a estar viendo, primer punto, una reunión familiar, un reencuentro familiar, ¿verdad? Eh, El segundo punto es la convención de Yitro. Vamos a ver eh, entre los milagros que Hachem hace, que esa es una de sus especialidades, es convencer al que no lo conoce de que quién es el más grande, ¿verdad? Y otro punto que vamos a estar viendo es un sistema de justicia jurídica que, eh, que es como un precedente a Sanedrín, ¿ve? Un sistema estructurado jurídico que surge de este encuentro entre Yitro y Moshe, ¿verdad? O sea, de este encuentro va a surgir un liderazgo racional, vamos a decirlo de esa manera. También vamos a ver otro punto que es la revelación de la Torá en el monte Sinaí, que Hachén le da a Moisés, ¿verdad? Que para mí es como una ketubá, es como eh, firmando el documento de la ketubá, porque yo soy de lo que opino que la Torá siempre ha sido eterna y que siempre, desde tiempos mucho antes de que el Señor se la diera por escrito, ya se la había revelado a los que le servían ahí, ¿verdad? Así que la parasha eh, tiene como nombre, como dije al principio, Yitro. Es la parasha número 17 de las 52 parashá que vemos durante todo el año, ¿verdad? La Torá está dividida en 52 parashá
para los que no sabían esto, que está dividida para hacer una forma de estudio constante, repetitivo, cada año, pero que dentro de esa repetición siempre vienen nuevas revelaciones, siempre vienen revelaciones, siempre Dios va a traer algo nuevo de lo que muchas veces creemos que sabemos, ¿verdad? Porque Dios es así, Dios es maravilloso, el Altísimo es maravilloso, ¿verdad? Y es una de las parashá que tiene nombre propio, o sea, que tiene un nombre propio de persona. Eh, eh, Dentro de la parashá hay 6 parashá que tienen nombre propio, nombres personales, ¿verdad? Está Jethro, está Noah, que está en Génesis, está Sarai, que está en Génesis 23 al 1. Tenemos a Cora, que está en Números. Está Balak en número 22 y también Pinjas. Sí, Pinjas. Eso lo estoy diciendo de memoria, que lo memoricé porque el año pasado nuestra pastora, durante la clase de, de la enseñanza de esta parasha, ella trajo eso y se me quedó en la mente y sí, es una de las 6 parashá que tienen nombre propio. Ok, ¿por qué siendo Yitro un sacerdote principal de Madián, pagano, juega un papel importante, ¿verdad? Y yo quiero agregar algunas historias, midrashines, ¿verdad? Que habla sobre Jethro. Por ejemplo, hay un midrash muy famoso que está en el tratado, en el Talmud babilónico, en el tratado de Sanedrín 106a y el Sotán 11a. De ahí saqué ese midrash, esa narración de ese midrash. Y también hay un midrash que está en un libro llamado Tahuma, que es Baerá 5, en Baerá 5. Solo saqué ese versículo, ese libro nunca lo he tocado, solamente estoy sacando la narración que está hablando sobre Yitro, ¿verdad? Y esta narración, este midrash relata, hay 2 versiones. Hay una que relata que Yitro, junto a Jo y Balaán, eran consejeros de Faraón. Antes de la esclavitud de los israelitas, Yitro aconsejó al faraón no acción, que Job permaneció en silencio y que Balaam sugirió que lo esclavizaran. Esa es una de las narraciones, ¿verdad? El Midrash relata que Yitro también eh, es llamado por el nombre de Roel y huyó de Egipto tras oponerse al faraón y a sus planes contra Israel, convirtiéndose posteriormente en sacerdote de Madián. Esa es una de las narraciones. El otro Midrash, que yo estoy eh, entendido que es más conocido, dice ese Midrash que sugiere que el faraón le pidió consejos a estos 3 personajes que ya mencioné, Jitro, Ajo y Balaán, sobre cómo limitar que los hebreos continuaran creciendo de la manera que estaban creciendo. Y dice Midrash que Balaán le sugirió decretar muerte contra los niños, ¿verdad? Que ustedes recuerdan la matanza que hubo en Egipto de todos los niños, una historia muy conocida. También dice Midrash que Jo hizo silencio y que Jitro huyó a Madián después de oponerse a que el faraón hiciera dicha hazaña, ¿verdad? Entonces vemos aquí, para continuar haciendo un preámbulo, antes de empezar a leer directamente de la Biblia, dice que Yitro se entera de la grandeza que Dios hizo con el pueblo de Israel y Moisés, obviamente, tiene que haberse enterado porque ya todas las naciones ya empezaban a tener temor porque se habían enterado de las grandes maravillas que Hashem había hecho al pueblo de Egipto, cómo sacó a su pueblo
y las maravillas que continuaba haciendo en el camino. De alguna manera, pues, le llegó esta noticia a Yitro, ¿verdad? De lo que Hashem había hecho con el faraón y no solamente eso, las grandes maravillas, los milagros que hizo, también la destrucción que dejó detrás, ¿verdad? Ustedes saben, en la paracha pasada, nosotros vimos cómo el Señor saca a su pueblo a través lo lleva a cruzar el mar, el océano que es llamado el Mar Rojo, que todos sabemos que es el mar de las cañas y toda la hazaña que sucedió en el camino, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a leer la paracha y vamos a ir haciendo pausas según vayamos leyendo para ir tratando de entender qué está pasando en esta paracha, ¿verdad? Dice en el libro de Éxodo, en Shemot, Éxodo 18:1, comienza la paracha diciendo así: Yitro, sacerdote de Madián, ¿verdad? Voy a hacer una pausa ahí. Madián es un nombre hebreo que significa contienda, pleito, pelea, lugar de juicio. Es un lugar, es un nombre hebreo que significa contienda, pleito, pelea o lugar de juicio. Este fue el cuarto hijo. Mire cómo esta región recibe el nombre del nombre del cuarto hijo que tuvo Abraham con Sétura, ¿verdad? Nosotros sabemos allá en Génesis 25, del 1 al 6, pueden tomar notas, donde Abraham envía al oriente a su hijo Madián para separarlo de Isaac, ¿verdad? De este surge, de esto surge la tierra, esa parte de la tierra llamada Madián. Y ahí también vamos a después a escuchar, este, un segundito, por favor, aquí. Después nosotros vamos a escuchar a los famosos madianitas. eh, Más adelante, en el futuro, veremos la historia en cuanto Gedeón tuvo ese encuentro con los madianitas y, y entonces eh, de esto surge ese nombre. Estaba ubicada cerca del monte Sinaí, al noroeste de Arabia Saudita, al este del Golfo de Agaba, Arabia Saudita, ¿verdad? ¿Por qué estamos explicando estas cosas? Mira, la Biblia hay que verla a diferentes puntos. Y uno de los puntos principales que nosotros tenemos que tener este, cuidado al estudiar es las localidades geográficas en la Biblia. ¿Por qué? Porque una localidad, un lugar, un lugar geográfico puede describir, inclusive, puede traer luz a muchos versículos de la Biblia que muchas veces nosotros no entendemos. Es decir, que nosotros tratamos de ver, no solamente ver la parashá desde sus raíces, ¿verdad? En su contexto, ¿verdad? Pero también tenemos que aplicar lo que es la geografía y, y todo lo que sea posible que pueda traer luz a una parashá, a un versículo, a una enseñanza, es muy útil, ¿verdad? Entonces, dice aquí, vamos a empezar a leer, dice aquí. Yitro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, se enteró de todo cuanto Dios había hecho a favor de Moisés y de su pueblo Israel, de que Yahweh había sacado de Egipto a los hijos de Israel. Y Yetro, suegro de Moisés, tomó a su hija Séfora, esposa de Moisés, después que él a- la había enviado. Y los dos hijos de ella, uno se llamaba Gerson, porque Moisés había dicho, fui peregrino en tierra extranjera. Y el otro se llamaba Eleazar, porque Moisés había dicho,
el Dios de mi padre fue en mi auxilio para librarme de la espada de Faraón. Ustedes saben que para en la Biblia, los nombres tienen un significado. Cada vez que eh, ustedes ven que los nombres que recibían las personas al nacer eh, tenían un significado por una situación, una circunstancia, ¿verdad? Y nosotros vemos que Moisés tenía dos hijos, ¿verdad? Dos hijos. Voy a seguir por aquí. Ok. Vamos a seguir leyendo. En el 5, vamos a leer el 18:5. Y Yetro, suegro de Moisés, junto con los hijos y la esposa de Moisés, llegaron ante Moisés en el desierto, donde él se encontraba acompañando, acampando junto al monte de Dios, monte Sinaí. Aquí nosotros estamos viendo, como dije al principio, el primer punto, que es un encuentro familiar. Nosotros vemos que el suegro de... Y se realiza este encuentro. Es un encuentro donde eh, eh, me imagino que después de toda la travesía de Moisés, vemos que parece que Moisés, y digo parece porque, mire, en la paracha de Yitro hay que usar mucho la imaginación, porque no hay muchos antecedentes, hay midrash que pueden describir algunas de las cosas, pero básicamente lo que está escrito aquí, como Hashem siempre le place dejarnos saber lo que él quiere dejarnos saber, tenemos que utilizar la lógica en ciertas maneras y la imaginación. En cuanto a esto, yo, mi midrash, como digo yo, me imagino ese encuentro donde ellos se encuentran. Imagínate, Moisés deja a su esposa y sus hijos con su suegro para ir a realizar el llamado que Hashem le hace. Se va a Egipto a hacer, eh, a llevar a cabo lo que está escrito en la Biblia que se quedará por toda la eternidad en la Torá, los grandes acontecimientos. Y luego vemos que al pasar el tiempo vuelve y es reencuentro. Ahora, nosotros vemos aquí que hace mención del monte de Dios, que es el monte Sinaí. Disculpen que tengo una traducción que quizá la que ustedes tengan no es la misma que yo, pero al final del versículo 5 dice que se encontraba acampando junto al monte de Dios, el monte Sinaí. Otra descripción que quiero dar sobre el monte Sinaí, otra descripción, eh, es importante este monte, donde sabemos que más tarde se recibirán los mandamientos, donde se va a realizar el punto de encuentro eh, para que Hashem otorgue las condiciones de su pacto con su pueblo. Yo también lo veo como eh, cuando los novios se van a casar, hacen un acta de matrimonio que le llaman ketubah y ahí escriben el convenio, ¿eh? Entonces, estamos viendo que aquí estamos viendo un convenio que Hashem está a punto de hacer con el pueblo de Israel, ¿verdad? Según este lugar, según la concepción actual de ese mundo, concepción actual de ese mundo, ¿verdad? Las montañas eran lugares sagradas, que eran como si fuesen portales o morada divina de la tierra, y era como un encuentro entre el cielo y la tierra. Deme un segundo, mm, voy a quitarme. Espero que me estén escuchando, que me quité el micrófono porque no me dejaba concentrar, ¿verdad? Entonces, estaba diciendo que
la concepción actual de esa época, las montañas eran consideradas como lugares de como portales, ¿verdad? Como moradas divinas, en donde se hacía un encuentro entre el cielo y la tierra, era como que se unían el cielo y la tierra. Por eso que ustedes van a ver culturas, por ejemplo, como los griegos, que tenían el famoso Monte Olympus. Ustedes ven el monte de Kailash, que está en la India, que lo consideran sagrado, donde ellos creían que tenían encuentro con sus dioses. Inclusive los incas veneraban sus dioses en las alturas de los Andes, ¿verdad? Esos lugares altos que se utilizaban para adorar dioses, eh, es para mencionar algunos de ellos, dándole una idea de cómo era la mente de aquellos tiempos, ¿verdad? Entonces ustedes ven que Hashem utiliza las mismas herramientas de conocimiento en el momento que tienen las personas para él entonces comunicarse. Entonces pueden, o sea que ellos pueden entender, basado en ese concepto, que por qué Hashem lo está llevando a esa montaña, ¿verdad? ¿Por qué Hashem lo está llevando a esa montaña? Y la ubicación de Monte Sinaí, que hay diferentes opiniones. Nosotros en Yeshua también estamos de acuerdo con nuestra pastora de que creemos que está en Arabia Saudita, eh, por muchas razones. Una que tiene mucha lógica, eh, es que allí también fue donde Dios se les reveló en la zarza ardiente, ¿recuerdan? Aquel arbusto que no se consumía. Allí fue que se le reveló a Moisés. Allí Hashem le dijo a Moisés, aquí vas a volver. Y el monte Sinaí estaba más cerca de Madián, donde Moisés vivía. ¿Se acuerdan cuando Moisés escapó de Egipto? Fue a habitar a la casa de Madián, en Jethro, su suegro, ¿verdad? Y tiene lógica que él llevara las ovejas a pastar en un lugar que no fuera tan lejano. Y por eso es que se cree que, bueno, por lo menos yo creo, igual que mi pastora, que ese monte se encuentra en Arabia Saudita, ¿verdad? Aunque otros dicen que también escuché de mi pastora que había dicho que tenían un lugar que lo tenían cercado ay, no recuerdo, que otro lugar donde ellos dicen que es donde, porque está quemado y parece que allí hubo, este, tratando de hacer una analogía con lo que pasó cuando Hachén se le apareció a Moisés en ese monte. Y lo tienen cercado diciendo que ese es ahí donde hubo la manifestación de Hachén. Pero eso está por verse, ¿verdad? Ok, vamos a continuar en el 8. Dice aquí, luego contó Moisés a su suegro todo lo que había hecho Yahweh al faraón y a los egipcios a favor de los hijos de Israel, todas las vicisitudes que les había sobrevenido por el camino y cómo Hashem lo había liberado, cómo Hashem lo habría liberado. Entonces, Jethro se regocijó de todo el bien que había hecho Hashem a Israel a liberarlo de la mano de los egipcios y de la mano del faraón. Y dijo Jethro, esto para mí, cuando tú empiezas a tratar de sacarle la sustancia a lo que estás estudiando, esto para mí me emocionó. ¿Por qué? Me llegó hasta el corazón. Porque Jethro reconoció, siendo un sacerdote politeísta. Ustedes saben que era un sacerdote madianita y creían en muchos dioses. Y Jitro reconoce al escuchar las historias que Moisés le hace, pero estoy seguro que ya Jitro debía haber escuchado de las demás naciones, de lo que Hashem había hecho con Israel, ¿verdad?
y él se regocija. Y esta es la, la oración, el grito que da Jitro. Y dice, dijo Jetro, bendito es Hashem que los libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, el que libró a su pueblo del dominio de los egipcios. Baruch Hashem, dice Jitro, que lo libró a su pueblo del dominio de los egipcios. ¿Recuerdan el midrash que yo le dije al principio? En que habían dos midrash, en donde una de los midrash decía que Jitro era consejero del faraón y que él se oponía a que el faraón esclavizara a Israel. Aquí nosotros vemos que dice aquí, dice aquí, Baruch Hashem, que los libró de la mano de los egipcios y de la mano del faraón, el que libró a su pueblo del dominio de los egipcios. Ve, como que la parashá se inclina un poquito más a lo que dice ahí, ¿verdad? Y oye lo que dice a continuación. Ahora yo sé que Yahweh, Hashem, es más grande que todos los dioses por causa de la maquinación que tramaron contra ellos. Entonces cae la otra paracha donde decía que pidió consejo para tratar de que el pueblo de Israel no creciera tanto y el consejo de Balaam fue elimina a los niños. ¿Ve? Entonces tiene un contraste entre los dos midrash, recuerden es un midrash, pero que le da un poquito de luz a nuestra imaginación. Y vemos que Jitro, Jitro reconoce que el único Dios verdadero es Yohei Bahei, el Dios de Israel, que no hay ningún otro. Que a pesar de todos los dioses a quien él ha estado sirviendo como sacerdote o intermediario entre ellos, reconoce que hay uno solo que está por encima de todos los demás, que sabemos nosotros que no existen, pero para ellos en ese momento sí. Y él declara la grandeza de Hashem. Dice, ahora yo sé que Hashem es más grande que todos los dioses por causa de la maquinación que tramaron contra ellos. Ahora yo sé que Yahweh es más grande que todos los dioses. Eso para mí fue, wow, para mí fue tremendo, fue porque hay una declaración y me recuerda mucho cuando yo conocí al Señor. Y yo sé que muchos se van a identificar conmigo. Esa primera vez que nosotros tuvimos encuentro con el Dios Altísimo, que tuvimos encuentro con Yeshua mismo, y nosotros declaramos que Él era Dios de nuestras vidas. Y entonces nosotros empezamos un caminar eh, en lo que es Señor y conocer sus estatutos, conocerlo a Él, esos encuentros con el Rúa. Ustedes recuerdan eso. Yo imagino que este es el comienzo para Yitro, así como nos comenzó con nosotros. Eh, Dice la tradición que luego de este día eh, de Yitro haber bendecido a Dios, recuerden, esto es otro midrash. Tengo que declarar que es un midrash. Dice que Yitro se convirtió al judaísmo, uno de los midrash que escuché, y otro decía, eh, disculpe que no pude poner las notas de qué midrash es para que ustedes mismos puedan investigarlo. Eh, y se había convertido al judaísmo. Pero otro midrash dice que él se convirtió en un sadik, o sea, un justo, y fue el primer justo en las naciones. Un sadik que no se circuncidó, pero decidió seguir a Hashem y sus estatutos, ¿verdad? Eso son un midrash. Pero nosotros sí sabemos que él reconoció que Hashem
era Dios supremo sobre todas las cosas, que no hay Dios, no hay otro Dios como Él, ¿verdad? Entonces Yitro regocijó de todo el bien, se regocijó de todo el bien que había hecho Hashem a Israel al liberarlo de la mano de los egipcios y de la mano del faraón. Y dijo Yitro, bendito Yahweh, que los libró de la mano de los egipcios y de la mano del faraón. Lo he leído tantas veces eso, mientras estuve sacando este estudio para traerlo hoy. Pero eso me gustó tanto. ¿Cuánto quisiéramos nosotros que los hombres, los líderes de hoy en día, pudieran reconocer lo grande que es nuestro Dios, el Dios de Israel? Aunque a muchos le ha pasado y a muchos le está pasando, pero quisiéramos que fuera en más alto nivel. Pero Hashem tiene todo bajo control y sabemos que es así. Entonces, en el versículo 12, oye lo que dice. Enseguida Yitro, suegro de Moisés, ofreció a Yahweh holocausto y sacrificio. Aquí hay algo que, holocausto y sacrificio. Eh, y dice, luego vinieron Aarón y todos los ancianos de los hijos de Israel a comer con el suegro de Moisés ante la presencia de Dios. Yo difiero eh, que la ofrenda que trajo Yitro no era el holocausto, sino la ofrenda que le decían la chelamín. ¿Por qué? Porque él dice, luego vinieron Aarón y todos los ancianos de los hijos de Israel a comer, a comer con su suegro, con Moisés. A mí, con Jethro, ¿verdad? O sea, la ofrenda Shelamín es la ofrenda donde una parte del animal se consume y la otra parte se come, ¿verdad? Entre los sacerdotes, la persona, el ofrendante. Y vemos, por eso yo digo que fue una ofrenda de paz que él hizo, una Shelamín, ¿ve? El holocausto, la ofrenda se consume por completo, ¿verdad? Pero en este caso es una ofrenda de paz, la que creo yo, si me corrigen, mi pastora me corregirá después si estoy equivocado, eh, pero eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Este, Voy y repito, vinieron Aarón y los ancianos a comer el chelamín o la ofrenda de paz, ¿verdad? Bueno, entonces, para continuar, en el versículo 12, en el 13, vamos a ir al 13 ahora, tratando de glosarlo versículo por versículo, un poquito de luz para entonces ir a lo principal que todos sabemos que está en el monte Sinaí, que es lo principal que aquí sucede, ¿verdad? ¿Verdad? En el versículo 13 dice, aconteció al siguiente día que Moisés se sentó a ministrar justicia al pueblo y a la gente, y la gente permanecía delante de Moisés desde la mañana hasta el anochecer. Por favor, utilicen la imaginación. Estamos viendo una nación que sale de Egipto, una nación con diferentes costumbres, una nación acostumbrada a ver que un solo hombre tomaba la decisión y la determinación de toda la nación, ¿verdad? El faraón que fungía como si fuera rey absoluto, fungía como si fuera Dios en la tierra, como si él fuera la conexión de Dios en la tierra, o muchas veces se creían que eran como dioses. Bueno, pues vemos que Moisés sale con la misma costumbre, básicamente. Básicamente Moisés hacía todo solo. Y escucha lo que dice aquí. Aconteció al siguiente día, ¿verdad? Al siguiente día de ellos haber celebrado la conversión de Yetro, de todo lo que pasó, se sentó a ministrar junto a justicia al pueblo. Y la gente permanecía delante de Moisés desde la mañana hasta el anochecer. Pero al ver el suegro de Moisés todo lo que él hacía, le dijo, ¿qué es esto que hace por el pueblo? ¿Por qué te sientas solo desde la mañana hasta el anochecer con todo el pueblo ante ti? Pregunta. Y esto le está haciendo pregunta ¿verdad? A Moisés. Y contestó Moisés a su suegro, porque el pueblo viene ante mí
para consultar a Dios. Ellos acuden a mí cuando tienen algún asunto y yo juzgo entre uno y otro y le hago saber las ordenanzas de Dios y sus leyes, ¿verdad? Ordenanza de Dios y sus leyes. Aquí yo quiero que hagamos un par. Moisés dice que él le hace saber las ordenanzas de Dios y sus leyes. Y nosotros vemos que todavía las leyes no se le habían dado a Moisés, pero vamos a echar luz a esto, vamos a poner luz a esto. La Torá es eterna. La Torá existe desde el principio, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Y en qué yo me baso eso? Mira, recordemos que la Torá es eterna, primero. Caín y Abel conocían las leyes de las ofrendas. Caín y Abel conocían las leyes de las ofrendas. Ellos sabían qué, cómo, cuándo, dónde ofrendar. Noé fue llamado justo por guardar los mandamientos del Altísimo. Todavía la Torá no se le había dado al pueblo de Israel, ¿verdad? Abraham guardó todos los estatutos del Eterno. Eso está en Génesis 26:5. Dice así, por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mis preceptos y mis mandamientos. O sea, todavía la Torah no se le había dado al pueblo de Israel, pero aquí vemos en Génesis 26:5, donde el mismo Dios dice, declara, por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mis preceptos y mis mandamientos. O sea, la Torah es eterna. Lo que iba a suceder en el monte Sinaí es que se iba a entregar por escrito, se iba a escribir los, eh, eh, los requisitos del convenio que se estaba a punto de ocurrir. Vuelvo y les repito, era como una ketubá, básicamente, ¿verdad? Y se iban a entregar por escrito, pero las leyes de Dios, la Torá existe desde siempre. Recuérdense que la Torá existe desde siempre, ¿verdad? En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Recuerden eso siempre, ¿verdad? Ok, vamos a continuar. Vamos a continuar en el 17. Espero que ustedes estén yendo conmigo, que yo voy como digamos nosotros los dominicanos, como una carretilla. Voy rápido porque quiero aprovechar el tiempo y pareciera que tuviéramos 10 minutos hablando y ya son las 8:38. Como el tiempo corre tan rápido, por eso es que voy avanzando lo más que pueda, tratando de echarle luz. Me gusta decir esa palabra, echar luz, porque eso es lo que uno recibe. Cuando uno está estudiando la Torah y uno se sienta a analizarla, a investigarla, este, tú empiezas a descubrir cosas que jamás tú has visto. Recuérdense la promesa que Dios nos hizo. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las cosas que Dios tiene guardadas para que Él, ¿verdad? Que le sirve. Y esas son las cosas de la Torah. Así que si Dios le place y quiere dejar ver la dimensión espiritual, eso ya va por Él. Pero no crean que cuando Dios dijo eso, es esperando que usted va a ver ángeles con alas, no sé, esas cosas que la gente piensa. No, 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 la luz está en la Torá. Ahí está todo, está todo. Por eso Hashem decía, en ella medita día y noche. Y me da pena que estando todo ahí en la Torá, la gente se ha dedicado a estar meditando en otros libros, que son buenos, agregan luz, pero no se olvide que en la que usted tiene que meditar de día y noche es la Torá, la palabra dada por Hashem. En ella es que está la vida, ¿verdad? Ok, vamos a volver de nuevo aquí. Como estaba diciendo, se esperaba que se iba a hacer un convenio y por lo tanto se iba a dar la Torá por escrito, volviendo al tema de que la Torá es eterna y que ya los hombres que le venían sirviendo al Señor conocían de sus leyes y sus preceptos. Porque si tenían un encuentro con Dios, estoy seguro que Dios le iba dictando cómo debía ser su comportamiento y cómo obedecerle. Porque si el Señor me dice a mí, tienes que obedecer mi precepto, lo primero que yo debo preguntar es, ¿cuáles son tus preceptos?
qué es lo que yo debo hacer, ¿verdad? Entonces, continuamos leyendo. Dice aquí, en el 17, entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Seguramente se agobiarán tanto como tú, tu pueblo. La tarea es pesada para ti y no podrás llevarla a cabo tú solo. Ahora, presta atención a mi voz. Yo te aconsejaré. Recuérdense que lo que hemos dicho de que Jethro era un consejero. ¿Ve? Aquí lo vemos diciendo, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el instructor para el pueblo de parte de Dios y presenta los asuntos delante de Dios. O sea, él está diciendo, lleva estos asuntos delante de Dios y si Dios lo aprueba, lo que yo te voy a decir, pues hazlo, ¿verdad? Eso es en el versículo 17, 19. Ahora, si Dios le daba el ok a Moisés de lo que Yetro estaba proponiendo, iba a quedar instituido el primer sistema jurídico que jamás se había visto en todo el Oriente. Todo el Oriente, en todo el Oriente, iba a quedar instituido ese sistema. Ellos venían de un gobierno autoritario donde la voz del faraón era como la voz de Dios, como dije hace un ratito. O sea, que todo era decidido por él mismo, por el rey, faraón o Dios mismo, y él decidía lo que creía que debía hacer. Jitro, Chetro, le sugiere a Moisés un gobierno de 4 divisiones. Yo no sé si, porque sé que aquí hay personas de diferentes países, pero por ejemplo, Dios me ha permitido vivir aquí en los Estados Unidos y aquí hay 4 poderes, ¿verdad? Está el poder judicial, el presidencial, y hay 4 poderes. Y nosotros vemos aquí que Jitro le está sugiriendo a Moisés un gobierno de 4 divisiones muy parecida a lo que vemos hoy en día en nuestros gobiernos, ¿verdad? Y Moisés iba a presidir lo que es hoy en día la Suprema Corte, tratando de darle una explicación a lo que estaba a punto Yetro de sugerirle a Moisés que hiciera. La proposición de Yetro era algo sumamente diferente a lo acostumbrado. Inclusive se podría introducir la palabra griega en este asunto, una palabra griega eh, que es democracia, es una palabra griega, pero se podía introducir aquí. ¿Por qué? Porque el mismo pueblo iba a tener la facultad de poder tener el derecho a elegir sus propios jueces. Miren esto, eso nunca se había visto. ¿Ustedes creen que un faraón iba a permitir algo así? ¿Verdad? Cuando él se creía que él era Dios. Entonces vemos en este asunto que Yitro le está aconsejando a Moisés establecer un sistema sumamente democrático. Pero entiéndase que nadie estaba por encima de la Torá. Eso sí, las leyes de Dios, aún el rey tenía que estar por debajo de la ley, por debajo de la ley, ¿verdad? Esto es básicamente el precedente de lo que vendría a ser el Sanedrín años después o tiempo después. O sea, el papel de la Corte Suprema, que el Sanedrín, hasta los tiempos de Yeshua, todavía estaba funcionando, surge de un consejo que Yitro el Madianita le da a Moisés y que es aprobado después por el Hachén mismo, ¿verdad? Vamos a continuar. Vamos a continuar leyendo en el versículo 21. Dice aquí, considera también de entre todo el pueblo a hombres actos y temerosos de Dios. Yo dije 21. No, creo que vamos a 19. Ahora presta atención a mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el instructor para el pueblo de parte de Dios y presenta los asuntos delante de Dios. Exhórtalo a que guarden las ordenanzas y la ley. Muéstrale el camino por el cual deben andar
y lo que han de hacer. Recuérdense que todavía ellos no habían recibido la Torá por escrito, los mandamientos por escrito, eh, que sucede más adelante en el monte Sinaí. Pero ya habían leyes instituidas que Dios le había hablado a Moisés, ¿verdad? En el 21 dice, considera también de entre todo el pueblo a hombres actos y temerosos de Dios, varones fieles, que aborrezcan el soborno y el fraude, y ponlos frente de ellos como jefe de 1000, jefe de 100, jefe de 50 y jefe de 10,000. Considera, siéntate, observa, busca a esos hombres que tengan, que tengan estas cualidades. Esas cualidades hoy en día ya no se ven. Ustedes saben que nuestros pueblos están este, contaminados por cada uno de esos detalles. Ustedes ven jueces que son sobornados en nuestros países. La justicia, no hay justicia. Quien reina es el dinero. eh, y hacen fraude. Y son los hombres que están al frente de las diferentes oficinas gubernamentales que rigen las leyes. Lamentablemente es así. Por ejemplo, yo puedo opinar de mi país. Yo soy dominicano y en mi país la injusticia, a pesar de el auge de prosperidad que aparentemente se está viviendo, detrás de ese telón está la injusticia que está sucediendo en las cortes. Y los jueces se venden por nada, este, se van a que mejor pague. Y nosotros estamos viendo que Jitro le está diciendo a Moisés, siéntate y observa, ¿eh? ¿Qué cualidades tienes tú que buscar en las personas que van a desempeñar ese papel? Justicia y rectitud. Vemos que los jueces tienen que ser de cierta característica en este versículo. Varones de virtud, acto y temeroso de Dios. Varones fieles que aborrezcan al soborno y al fraude. ¿No es cierto? Si nosotros nos sentáramos y hiciésemos una analogía de lo que está pasando ahora en nuestras naciones, es penoso. Eh, la justicia, ese tipo de hombres con esa característica, no quiere decir que no hayan, pero son contados con los dedos. Nuestros pueblos están siendo avasallados por las injusticias de los que más pueden. Y qué pena que en estos tiempos nosotros no podamos encontrar hombres así. Los hay, los hay. Claro que sí que los hay. Inclusive muchos de los que queremos guardar la Torá, estamos tratando de ser justos. Pero esa es la realidad de lo que está sucediendo, ¿verdad? Y la palabra observar, escoger, viene de una palabra hebrea que dice chazá, que significa escoge, escoge bien, a través de Rúa, escoge a través de Rúa. O sea que Moisés sabía que él tenía que buscar la manera de que el mismo Dios le enseñara y le señalara quiénes podían ser esos hombres que iban a estar a cargo de 1000, de 100 y de 50, ¿verdad? Entonces vemos aquí, dice 23, si haces esto y Dios así te lo ordena, podrás resistir tú y también todo este pueblo, y cada uno se marchará a casa en paz. Y tú le dices que si tú haces esto que él acaba de aconsejar, ¿verdad? Para que ese grupo de hombres puedan juzgar ordinariamente en el pueblo, ¿verdad? Si Hashem se lo aprueba, va a descansar él y va a descansar. Ahora, yo quiero que nos vayamos al libro de Deuteronomio 16. Voy a buscarlo aquí en mi teléfono un momentito. Deuteronomio 16, 18 al 20. Deuteronomio 16,
18:20. Vamos a buscarlo. Oye, la orden de Hashem. Parece que sí, Hashem aprobó el consejo de Yitro. Escuchen esto. Nombrarás magistrados y oficiales para tu tribus en todas tus poblaciones que Yahweh tu Elohim te ha dado, y que gobiernen al pueblo con debida justicia. No juzgará injustamente, no mostrará parcialidad, no aceptará soborno, porque el soborno ciega los ojos de las personas de discernimiento y tergiversan el reclamo del justo. La justicia y solo la justicia debe seguir para que aumente y ocupes la tierra que tu Elohim, Yahweh, te está dando. Eso lo vemos en Deuteronomio más adelante, en una de las narraciones, pero vemos que si Hashem aprueba lo que Yitro dice, ¿verdad? Inclusive, si buscamos a Deuteronomio 1 del 9 al 18. Vamos a buscar Deuteronomio 1 para darle fundamento a lo que estamos hablando. Del 9 al 18. Oye lo que dice Moisés. En aquella ocasión les dije, yo solo no puedo llevar la carga de ustedes. Yahweh solo su Elohim lo ha multiplicado al punto de que son hoy tan numerosos como las estrellas en el cielo. Que Hashem, el Elohim de sus padres, le aumente su número 1000 veces y lo bendiga como prometió. ¿Cómo puedo llevar sin ayuda el problema de ustedes y su carga y su pleito? ¿Verdad? Escojan de cada una de sus tribus hombres que sean sabios, que puedan discernir y que sean experimentados. Yo los nombraré como cabeza de ustedes. ¿Quién escogió los jueces? Vemos que al principio habíamos dicho que este iba a ser un sistema jurídico sin precedente, porque el mismo pueblo iba a escoger a sus jueces, ¿verdad? Obviamente dirigido por el Rúa a través de Moisés, en el cual el Rúa descansaba, ¿verdad? Pero estamos viendo que el mismo Moisés le deja a ellos ver, ustedes escojan de cada tribu, ¿verdad? Escojan de cada tribu. ¿Para qué? Para gobernar, porque Moisés estaba cansado y el pueblo se había multiplicado. O sea, aquí estamos viendo, dándole fuerza eh, a lo que Yitro le estaba aconsejando a, a Moisés, ¿verdad? Lo que Yitro le aconsejó a Moisés fue positivo desde el punto de vista en que fue funcional, ¿verdad? Ahora, dejando ese tema ahora, dice la Biblia que Moisés escuchó en el 24. Moisés escuchó el consejo de su suegro e hizo todo lo que él dijo. Entonces escogió Moisés de entre todo Israel a hombres actos y lo puso como jefe sobre el pueblo, jefe de 1000, jefe de 100, jefe de 50 y jefe de 10. Y ellos juzgaban ordinariamente al pueblo los asuntos difíciles, los remitían a Moisés, pero ellos juzgaban los asuntos menores. Luego Moisés despidió a su suegro y se marchó a su tierra. Dicen los comentarios que él se marchó, pero que fue a predicar, a llevar el judaísmo, a hablar de la grandeza de Hashem. Creo que en un punto yo puedo decir que sí, porque si él entró en convenio con Hashem ese día y declaró que era Dios sobre todos los dioses, pues yo podría decir que sí. Más adelante nosotros veremos a Yitro en diferentes ocasiones con diferentes nombres, porque eso es otra cosa. Yitro aparece en la Torá, a través de la Torá, con diferentes nombres. Pero ya, bueno, ya hablaremos de eso. Para continuar, para seguir adelantando la parashá de hoy, vamos al versículo 19:1. Versículo 19:1 del libro de Éxodo. Dice aquí, al tercer mes, después de la salida de los hijos de Israel de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sin. Al tercer mes, que viene siendo, el tercer mes es el mes de Silván, ¿verdad? Recuerden que durante este periodo, la salida de Egipto
se había celebrado lo que ya era el Pesá. El Pesá ya se había instituido antes de la salida de Egipto. Se había instituido. Y aquí estamos viendo que dice, al tercer mes después de la salida de los hijos de Israel. O sea, si nosotros conectamos la analogía de las fiestas, nos estamos dando cuenta que vamos rumbo a una siguiente celebración. La celebración es Shavuot, recuérdense, al tercer mes, ¿verdad? Dice aquí, esa es de acuerdo a la analogía de las fiestas, esa es la siguiente fiesta que se iba a celebrar. Pero aquí estamos viendo que ellos acababan de celebrar Pesa, ¿verdad? Acababan de salir de Egipto. Ahora, el Señor mismo le dice, al tercer mes después de la salida de los hijos de Israel de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sin, ¿verdad? Al desierto de Sinaí. En ese mismo día, eso es algo que a mí yo quería saber, es que ese mismo día, ¿cuál es ese día? En ese mismo día, al tercer mes después de la salida de los hijos de Israel de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sin. Hay una analogía que puede ser que concuerde con lo que es ese mismo día, ¿verdad? Estamos viendo que el mismo día, en Éxodo 5:1, escuchen esto, ¿cuál es ese día? Éxodo 5:1. Aquí, Éxodo 5:1. Más tarde, dice aquí, Moshe y Aarón fueron y le dijeron al faraón, así dice Hashem, el Elohim de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebren una festividad en el desierto. Me celebren una festividad en el desierto. Yo hago la analogía de que ese es el día de que se está hablando aquí. En ese mismo día, el día en que ellos debían celebrar esa festividad en el desierto, era la llegada al monte Sinaí para celebrar lo que era el Shavuot, que era a continuación el Pentecostés, muy conocido para otras personas. Esa es la analogía en la que yo puedo ver, la cara que yo puedo ver en esta situación, ¿verdad? Dice así, así dirás. Aquí vemos un lenguaje que utilizamos en ok, en el 19:3 dice, entonces subió Moisés hacia Dios y Dios lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Este versículo tan pequeño como se ve, tiene en el mundo de lo que es el oriente, tenía un peso. Así dirás. Porque los reyes de la antigüedad acostumbraban que ellos tenían su enviado. La persona que ellos enviaban, esa persona llevaba toda la autoridad del rey y era como si fuera el mismo rey, el rey mismo que iba en la presencia de esa persona. ¿Qué quiero dejar dicho con eso? Que la persona que era destinada para ser el enviado del rey tenía que decir las cosas exactamente como eran dichas por el rey, ¿verdad? Exactamente. Cuando ustedes ven que Dios dice, así dirás, y hay una persona específica a quien Él se la dice, así debe ser dicha. Dicho sea de paso, cuando usted dice, así dijo Dios, esté seguro que eso es lo que Dios dijo. Porque en ese momento usted está haciendo el representante de Dios, ¿verdad? Nosotros vemos a un Moisés que se le ha dicho, así dirás a la casa de Jacob, ¿verdad? Nosotros sabemos que la casa de Jacob es tanto Judá como Israel, que todavía no se habían dividido, pero en este momento la casa de Jacob es Israel en total, ¿verdad? Y anunciarás a los hijos de Israel. Miren, haciendo una analogía de esto, si nosotros vemos que todos los reyes tenían un representante, si ustedes se van al libro de Juan 8:28, Juan
capítulo 8, versículo 28. Y el mismo Yeshua, que era el enviado del rey, el enviado del Dios Supremo en la tierra, que venía siendo como él mismo en la tierra. ¿Ve? No sé si me doy a entender. Los reyes, cuando enviaban su, sus representantes, el rey o la nación que recibía a ese representante, tenía que tener cuidado cómo trataba a ese enviado, porque de acuerdo a cómo tú tratabas a ese enviado, el rey que lo envió, siempre siendo superior, podía tomar repercusiones contra ti. Y nosotros vemos un Yeshua que viene en representación, enviado por Dios. Y oye lo que dice, nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó mi Padre, eso hago. Y no solamente eso, en Juan 14:10, en Juan 12:49 a 50, Juan 8:38, dice muy claro que nada de lo que él decía era por él mismo, sino que él decía solo lo que su padre le enviaba a decir. O sea, él era el enviado. Aquí vemos que a Moisés se le dice, así dirás a la casa de Jacob. Así vino Yeshua y le dijo a la casa de Jacob y a la casa de Israel. ¿Ve? O siendo una analogía para ver, para que nosotros veamos el peso que tiene cuando un rey dice, ve y di, porque tú vas en mi representación, ve y di lo que yo digo que debes decir, exactamente como lo digo. Nosotros, los ministros que le servimos al Señor, que tenemos cierta privilegio de poder hablar de la Torá, de ministrar y predicar la palabra del Señor, hablar de Yeshua, hablar del Rey Altísimo. Tenemos que tener mucho cuidado de saber que lo que estamos diciendo es lo que dijo el rey. Porque el enviado que no hacía ni decía como el rey enviaba, tenía consecuencias graves, consecuencias graves. Ok, vamos a continuar. Vamos a ir al 19, capítulo 19, del versículo 5 en adelante. Dice aquí, no en el 4. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios. También cómo lo tomé a ustedes como sobre las alas de las águilas para traerlo hacia mí. Es un versículo también que yo me detengo cada vez que estoy leyendo un versículo y tengo que buscar la vuelta de ese versículo. ¿Qué quiere dejar saber Hashem? ¿Verdad? Y antes de yo continuar, que yo continúe con los versículos de la parasha que estamos leyendo, a mí me gustaría leer una definición que yo tengo aquí sobre lo que está a punto de suceder, un convenio, algo que nos enseñó nuestra pastora, un convenio entre rey y vasallo. Y yo quise traer la definición de vasallo antes de seguir continuando, eh, antes de continuar con la parashá, con los versículos. Y yo quise leer la definición de vasallo, la vasallo y rey. ¿Qué es un vasallo? ¿Verdad? En la antigüedad, un vasallo no era un esclavo, de ninguna manera. No era un siervo. El vasallo era considerado un noble, un caballero. Mira cómo Dios consideraba a su pueblo. O sea, que ya el Señor aquí empieza a darle un estatus, antes de continuar con lo que estábamos leyendo, empieza a darle un estatus a su pueblo, empieza a cambiar su mente. Recuérdense que ellos vienen con una mentalidad de esclavo, pero el Señor dice, un vasallo no es un siervo ni es un esclavo, es un noble, ¿verdad? O es un rey, que es menos poderoso que el rey que lo toma como vasallo. O sea, un noble, un caballero o un rey. Y ustedes van a ver la analogía más adelante, donde Dios nos habla y nos dice que hizo una nación de reyes y sacerdotes. Nación colectivamente, como dice mi pastora. No individual, colectivamente. ¿Verdad?
Pero vemos cómo Dios nos trata. El trato de Dios con nosotros es un Dios de darnos identidad, de ponernos, darnos un estatus en esta vida, de tener un horizonte cuando uno le sirve a Dios, de a dónde uno va, quién es y por qué somos y qué somos para ese rey supremo. Ahora, el vasallo tenía que guardar ciertos requisitos, ¿verdad? Ese, ese noble, caballero o rey que servía tenía que jurar lealtad y fidelidad al servicio a cambio de protección de ese rey supremo, ¿verdad? Inclusive, dice la definición de vasallo, que el rey supremo, cuando el vasallo decidía aceptar, ¿verdad? Aceptar las condiciones, le entregaba tierras, títulos, beneficios. Y yo digo a ustedes, ¿acaso no es lo que Hashem hizo luego cuando entraron a la tierra de Canaán? Entregó tierras, entregó títulos, dio beneficios, ¿verdad? Era una relación contractual, o sea, entre hombre libre dentro de una estructura de ser vasallo que se comprometía con el rey para servirle y obedecerle. O sea, que ser vasallo tenía cierta característica. Era como un vínculo personal, o sea, que se establecía mediante un juramento de homenaje y fidelidad en una ceremonia. Ustedes están entendiendo lo que está a punto de pasar en el monte Sinaí. Un convenio entre un rey y un vasallo. Pero ya la definición de vasallo ya la entendemos. Un vasallo no es un esclavo. Un vasallo es un noble, considerado como un caballero o un rey de menor jerarquía. Esa es la definición de vasallo. Y yo quería traer eso porque siempre se está hablando rey y vasallo, pero ¿qué es un vasallo? Y quería traer esa definición, ¿verdad? O sea que dentro de la característica era un vínculo familiar, o sea que se establecía mediante un juramento de fidelidad en una ceremonia. El vasallo recibía tierra para gobernarla, debía financiar y equiparse militarmente para servir al rey supremo. Piensen si eso no es lo que sucedió con el pueblo de Israel. El rey supremo establecía las jerarquías de esos vasallos, estableciendo líderes de tribu, cabezas principales, orden sacerdotales, orden de ejecución de todas las casas y establecía su vocero a quien le comunicaba al pueblo el designio del rey supremo. Espero que ustedes, eh, al igual que yo, hayan visto una luz en esa definición de vasallo, porque eso explica muchas cosas de cómo Dios trataba a su pueblo, cómo Dios le dio un estatus a su pueblo, le dio un nombre, le dio una identidad, lo estableció como un noble, lo estableció como caballero, le dio tierra. Todo simplemente había que guardar los estatutos de ese convenio, que más adelante esos estatutos van a estar establecidos en la Torá, ¿verdad? Ella una novela, un poema muy conocido que se llama El cantar de Mío Sí. No sé si usted lo ha oído mencionar. Y hay un dicho que dice que qué buen vasallo si hubiese un buen señor. Qué buen vasallo fuese si hubiese un buen señor. Refiriéndose a la forma de decir si el rey era bueno o no con sus vasallos. Y si el vasallo era bueno, es porque el rey era bueno. Y eso es una novela, El Cantar de Mío Sí se llama, una novela escrita en latín, pero muy famosa. Pero yo también saqué ese escrito porque qué tan bueno es el vasallo que cuando te vean puedan identificar qué tan bueno es su rey. Eso es algo que siempre nosotros debemos, cuando decimos que nosotros estamos en representación del Rey Supremo aquí en la tierra y nos jactamos de hablar tanto,
de las cosas de Dios, pero nuestro estilo de vida no tiene nada que ver. Y nuestra conciencia deja mucho que desear. Y, obviamente, señalando a nadie, simplemente estoy dando una analogía de lo que es un vasallo, ¿verdad? O sea que para resumir, las obligaciones de este vasallo debía ten- dar apoyo militar y contribuir a la economía del rey, y el rey y le daba, mientras que el rey le suministraba protección total a su vasallo, total a su vasallo. Ahora, para continuar, vamos a volver a Éxodo 19:4. Y dice así: ustedes vieron lo que yo hice a los egipcios, también cómo lo tomé a ustedes como sobre las alas de águila para traerlo hacia mí. Ahora, si escuchan atentamente mi voz y observan mi pacto, serán mis amados sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es la tierra. Vasallo y rey, rey y vasallo. Si ustedes observan, dice él, escuchan atentamente mi voz y observan mi pacto, serán mis amados, serán diferentes, únicos entre todos los demás. Oye la belleza de la escritura de Taquetúa. Taquetúa. Es una cosa que... Y en el versículo 4 dice, las águilas, las alas de águila. Nosotros vimos que entre esa multitud había ancianos, habían niños, habían bestias, y que el mismo Eterno, en su misericordia, lo llevó a tiempo, lo llevó a tiempo para la gran celebración de Shavuot. Todo está perfectamente planeado para el Señor. Ahora, yo hago una analogía. ¿Cuál es la analogía? Ese para mí es el primer éxodo. Ahora, si nosotros nos vamos a Apocalipsis, y yo quiero que ustedes escuchen esto. Apocalipsis 12. Vamos a buscar Apocalipsis 12, del versículo 12, del versículo 14 al 18. 12, 14 al 18. Esto es lo que yo denomino el segundo éxodo. Mira lo que dice. Pero se le dieron a la mujer dos alas de gran águila. ¿Ah? ¿A qué se parece eso? Para volar de la presencia de la serpiente. La serpiente viene siendo, en el primer éxodo, Faraón. Ahora, la serpiente en el segundo éxodo, que eso es la analogía que yo hago, en el segundo éxodo, va a ser el faraón que sea del momento, ¿verdad? Dice aquí, para volar de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde recibe alimento por un tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. Tras la mujer, la serpiente echó su boca al agua como un río para que el torrente la arrastrara. Pero la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y se tragó por completo el río que el dragón había echado de su boca. ¿Quién se tragó la tierra? Faraón. Aquí vemos una repetición en el segundo éxodo. El Señor mismo en su sala va a sacar a la mujer que nosotros sabemos que es Israel y la va a guardar, la va a llevar al desierto. ¿A dónde iba el pueblo de Israel? Al desierto. En la sala de que el Señor, mi maestra, mi pastora, me enseñó, no recuerdo el nombre que ella le dio, pero ella dice que en hebreo no es águila, es una ave de mucho, eh, una águila, no es un águila, es un ave mucho más grande que yo diría que el ave fénix, el famoso ave fénix, aquella ave majestuosa que habla que se habla en la mitología, ¿verdad? Poniéndole yo un parecer, pero mi pastora me dice que en hebreo no dice águila, y no recuerdo la palabra que ella dijo, eso fue el año pasado, estoy tratando de hacer memoria, pero bueno, pero vemos aquí que en la misma sala que sacó él a Israel de Egipto, va a volver a sacarlo al desierto a Israel.
y lo va a guardar allí por un tiempo y tiempo y medio. Eso se refiere a las tribulaciones. Nosotros sabemos eso en el libro de Apocalipsis. Pero vemos que el Señor mismo lo guarda, que la serpiente va detrás de ella, pero que el Señor hace que la tierra se lo trague. La misma analogía que sucede con el faraón. La misma analogía. La misma analogía. Quería hacer esa analogía porque eso es lo que digo. Hay un primer éxodo, hay un segundo éxodo. Ok. Nesher, Iván me acaba de decir que el nombre de esa ave era Nesher. Ok, excelente, gracias Iván. Este, para continuar, vamos a seguir en el versículo 4, ¿verdad? Las alas del Señor. Ahora, yo solo que digo, que nada fue, todo lo que fue será, y nada hay que ya no haya pasado. O sea, todo lo que vemos en la Biblia, que le llaman sombra, es algo cíclico que vuelve a suceder. Ahora, allá lo vemos con un lenguaje diferente al lenguaje que años después se escribe, pero es la misma analogía. Es describiendo la misma situación, el mismo escenario, ¿verdad? Ahora, vamos a continuar leyendo. Oye lo que dice 19:5. Ya son las 9:17. Voy a acelerar lo más que pueda. No quería hacer esto tan largo, pero es que cada versículo tiene una analogía en la que hay una luz que ver, hay algo que ver, ¿verdad? Dice el versículo 5. Ahora sí, escuchan atentamente mi voz y observan mi pacto. Serán mis amados sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es la tierra, y ustedes serán para mí un reino de sacerdote, un pueblo santo. ¿Ve? Pueblo, colectivamente, no como una unidad. Estas son las palabras que tú dirás a los de la casa de Israel. Eso es lo que tú dirás, lo de la casa de Israel. Si escuchas y observa mi pacto, cumpliendo nuestra parte, nosotros seremos una nación, un reino de sacerdotes, y que sepa aquí, seremos inyectados dentro del pueblo de Israel, que es el pueblo llamado a ser santo, ¿verdad? Así fue como fue estipulado. Sí, o sea, que hay un convenio, pero que el convenio tiene su cláusula. Si tú observa, si tú obedeces, entonces yo, ¿ves? Son, eh, son disposiciones que el mismo día estableció, ¿verdad? Hacemos un pacto, si tú cumples con lo tuyo, yo cumplo con lo mío, entonces todos estaremos en paz. Pero nosotros vemos más adelante que lamentablemente el pueblo de Israel se descarrió un poco, ¿verdad? Nosotros sabemos, pero que eso hasta nuestros días sigue pasando. Hasta nuestros días sigue pasando. Gracias a que Yeshua entra en la situación y nos da una oportunidad de poder volver al Padre. La verdad que sí que Yeshua tiene un papel determinante en esta situación. Oye lo que dice Primera de Pedro 2:9. Vamos a hacer otra analogía. Nosotros sabemos que Dios está hablando aquí colectivamente como pueblo, que luego Él mismo establece el sistema sacerdotal, que es muy diferente a lo que Dios está hablando aquí, ¿verdad? Primera de Pedro 2:9. Carlos, aquí, un segundito. No lo encuentro.
aquí. Primera de Pedro 2:9. Dice lo que dice Pedro. En su narración, Pedro dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para que anuncien la virtud de aquel que lo ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, ¿a quién le está hablando Pedro? Nosotros vemos que el comienzo de la carta de Pedro dice a los de la diáspora, a Israel. Es decir, que nosotros tenemos que ser injertados en el pueblo para ser parte del pueblo santo, para nosotros ser considerados nación adquirida. Ella es la nación adquirida. Nosotros tenemos que ser parte de esa nación para tener los beneficios que el Señor mismo establece. El mismo Pedro dice, usando el mismo lenguaje de Éxodo, que ya Moisés había dicho, que ya Dios le había dicho a Moisés, y lo repite en esta analogía que le acabo de hacer, ¿verdad? La parashá de Yitro es una parashá bastante larga. Son las 9:21 y yo apenas todavía no he entrado ni siquiera a lo que es el monte Sinaí y lo que es lo que son los mandamientos. Yo la verdad que no sé qué tiempo tengo, no pregunté, no sé qué tiempo debo tomar o cuándo debo cerrar. Y lo digo aquí porque no le pregunté, no le pregunté al líder que lleva, eh, los equipos aquí, que es el hermano Frank, y se me olvidó preguntarle. Es decir, que son las 9:20. Yo sé que si alguna persona tiene que trabajar mañana, o bueno, mañana es Shabbat, discúlpeme. Yo estoy acostumbrado, o me están diciendo que el tiempo que necesite, ok, pues gracias. Si alguna persona tiene que salir por alguna razón, no hay problema. Voy a continuar tratando de conversar sobre este tema lo más que podamos para cubrir la paracha completa, ¿verdad? Entonces, vamos al versículo 7, 19:7. Dice aquí, después regresó Moisés y convocando a los ancianos del pueblo, expuso ante ellos todas las palabras que Hashem le había ordenado. Entonces, todo el pueblo respondió unánime diciendo, haremos todo lo que ha dicho Yahweh. Y Moisés llevó ante Yahweh la respuesta del pueblo, ¿verdad? O sea, nosotros vemos aquí que el pueblo de Israel acepta, acepta simplemente sin antes ver todas las estipulaciones de contrato. Es como cuando a ti te da un contrato hablado y tú lo aceptas sin tú leer el contrato detenidamente. Porque vemos después que en el Monte Sinaí es donde él recibe por escrito, el pueblo recibe por escrito los estatutos del Señor. ¿Verdad? Vamos a seguir leyendo. En el 10. Y Yahweh dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y que limpien su vestidura, hoy y mañana, y que limpien su vestidura, que estén preparados para el tercer día, porque el tercer día Yahweh descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Palabra clave aquí. ¿Qué es que la palabra clave aquí son los dos primeros días, el primer día y el segundo día, se santifiquen, y que para el tercer día se preparen, que al tercer día Yahweh iba a bajar y iba a tener un encuentro con el pueblo. Y nosotros vemos aquí que eh, se está, eh, se está practicando lo que nosotros llamamos, hay una impureza ritual que el mismo Dios demanda que se haga un misbah, básicamente. Purificarse era lavarse, lavar su ropa, lavar su vestido, eh, purificarse. Y dice que el primero y el segundo día debían purificarse, porque al tercer día Hashem iba a bajar y iba a tener un encuentro con él, ¿verdad? Nosotros hemos visto tres pactos. El pacto de la circuncisión con Abraham,
el pacto de Shabbat, y después vemos el pacto, ahora vamos a ver el pacto de Sinaí. En el pacto de Sinaí, el pueblo de Dios se está preparando para entrar en ese pacto. O sea, que había unas regulaciones que el Altísimo demandaba para que el pueblo se presentara delante de él, ¿verdad? O sea, había que santificarse. Santificarse era como apartarse, prepararse, hacer el ritual de la misma, para hacer lo que era impureza ritual, ¿verdad? Inclusive en Levítico 11:44, Levítico 11:44, Levítico 11:44. Dice aquí, porque yo soy Yahweh, su Elohim. Ustedes se santificarán y serán santos porque yo soy santo. No se harán impuros por medio de algún reptil. Aquí lo que me interesa es la parte donde dice que debían santificarse porque Hachén era santo. Y santificarse es, ya lo hemos dicho, es, hay que practicar el ritual de la impureza, ¿verdad? Que es el mismo, pero también había que prepararse, apartarse. ¿Cuántos días? Dice hoy y mañana, esos 2 días. Inclusive, si seguimos leyendo, dice en el 12, advierte al pueblo diciendo, tengan cuidado, no suban al monte, ni se acerquen a su límite, ya que todo aquel que se acerque al monte será muerto. No, no la tocará mano alguna, pues será apedreado, sea animal o persona, no vivirá. Mientras la trompeta esté en silencio, le estará permitido subir al monte. Y Moisés descendió del monte hacia el pueblo y santificó al pueblo. Luego ellos limpiaron su vestidura. Dijo Moisés al pueblo, estén preparados para el tercer día, no toquen mujer. Cuando se refiere a no tocar mujer, no se refiere porque es un pecado. Bueno, es un pecado si tú lo hacías con alguien que no era tu esposa, pero no era un pecado, sino que se abstuvieran de eso, porque esto es parte de la santificación, separación para X razón. Entonces, aquí Hachén dice que hicieran esa santificación, ¿verdad? Y algo otra analogía que estaba tratando de conectar, ¿verdad? Nosotros vemos que el Señor nos manda a limpiar nuestra ropa, pero hay un paralelo entre esos 2 días. Eso lo hago yo, eso me corría mi pastora. Hay un paralelo en cuántos días eh, hemos tenido de purificación desde el Mesías. Haciendo una analogía de esos 2 días a los 2000 años en los que estamos viviendo, son 2000 años de analogía. ¿Ve? 2000 años en donde nosotros estamos en una purificación esperando el tercer día que viene siendo el milenio. El tercer día que viene siendo el milenio. O sea, reconocer de la casa de Israel entre todas las naciones viene en obediencia para ser injertado en la nación santa. O sea, nosotros estamos practicando, eh, eh, haciéndonos un misbah de las impurezas rituales, es una impureza ritual, de las impurezas que nosotros vivimos, para nosotros poder limpiar nuestras vestiduras desde el punto de vista espiritual. En esto entra Yeshua en este ambiente. Y esa es la analogía que yo hago. Durante estos 2000 años, Yeshua es quien nos limpia a nosotros. Recuérdense que la Torah y el agua van de la mano. Y yo veo a Yeshua como la Torah viviente. Entonces, Él es el agua que nos limpia para nosotros estar haciendo esa santificación hasta que venga ese tercer día, ¿verdad? El año de milenio, el tercer día, ese gran día en el que estaba hablando Hachén, ¿verdad? El agua representa al Mesías, como Él es como el Misbah, ¿verdad? Él es como la inmención en la Torah, es Él, en Él que nos sumergimos, ¿verdad? Desde el punto de vista espiritual, obviamente, si existiera el templo,
habría que hacerlo físicamente. Pero Él es el mismo de nosotros, donde nosotros nos sumergimos para que nuestras vestiduras sean limpias, ¿verdad? Oye lo que dice Apocalipsis 7:14. Apocalipsis 7:14. Apocalipsis 7:14. Y yo le dije, maestro mío, usted lo sabe. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado su ropa y las han emblanquecido en la sangre del cordero. O sea, la sangre del cordero es nuestro mismo. Ahí es donde nosotros limpiamos nuestra vestidura. La sangre de Yeshua, del Mashiach, ¿verdad? Él es quien limpia nuestra vestidura. Apocalipsis 19:8. Otra analogía, 19:8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino representa los actos justos de los santos. O sea, Hashem quiere que su pueblo se presente delante de él limpio. Ellos van rumbo a una boda, básicamente. Le pide que se laven, que se abstengan, que se aparten esos 2 días, para que el tercer día, cuando Hashem baje, lo halle limpio y resplandeciente. Eso es lo que yo veo, la analogía que yo puedo hacer aquí. Una conexión entre lo que vamos a ver en el futuro con nuestro Mesías y lo que vio el pueblo de Israel en el Éxodo con Hashem. Aquí, o sea, que ocurrirá ese tercer día en el milenio de reposo en que vamos a estar con el Mashiach. La analogía que hicimos nos saca en su sala, nos lleva al desierto, nos cuida y luego el mismo Mashiach nos recoge. Y eso para mí es una esperanza, viéndolo desde ese punto de vista. Porque esto es historia, lo que estamos leyendo aquí, pero básicamente vuelve y se repite en el futuro. Porque hemos dicho que esto es cíclico. La única diferencia que allí estaba Moisés, un siervo, un profeta como nunca antes había pisado la tierra. Y aquí nosotros tenemos a Mashiach, a Yeshua, Yeshua HaMashiach. Ahora, vamos a leer desde el 12 al 22 y vamos a cerrar ahí. Dice aquí, no, desde el 15. Dijo Moisés al pueblo, estén preparados para que el tercer día no toquen mujer. Aconteció el tercer día por la mañana que hubo truendo y relámpago, y una enorme nube apareció sobre el monte, y hubo un sonido de trompeta fuerte en gran manera, de modo que se estremeció todo el pueblo que se encontraba en el campamento. Recuérdense que yo tengo una Biblia, quizá la Biblia suya dice diferente, en la Biblia hebrea dice cuerno, ¿verdad? En la suya puede decir chofar, la mía dice trompeta, ¿verdad? Y luego Moisés sacó al pueblo a ir al encuentro de Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Yahweh había descendido sobre el fuego, el humo, y se elevaba como el humo de un horno, y todo el monte tembló violentamente. Aconteció que mientras el sonido de la trompeta aumentaba en intensidad, Moisés hablaba y Dios le respondía con estruendo. Entonces Hashem descendió sobre el monte Sinaí, a la cima del monte, y llamó Hashem a Moisés a la cima del monte, y Moisés subió. Y dijo Hashem a Moisés, desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites ante Hashem, para ver y caigan muchos de ellos, y que los sacerdotes que se acercan a Yahweh también se santifiquen,
para que Yahweh no arremeta en su contra, ¿verdad? Aquí nosotros estamos viendo que ya Hashem está estableciendo jerarquía, niveles de acercamiento a Dios. Hashem está estableciendo dentro de su pacto, está diciendo, esto es como yo quiero las cosas, así es como son. Y ustedes se acercarán de esta manera. ¿Y quiénes no se acercarán? ¿Y quién tiene autoridad para acercarse más cerca, estar cerca de mí? ¿Verdad? O sea, que Dios estableció niveles de acercamiento. Ahora, ¿quiénes subieron? ¿Quiénes subieron junto con Moisés? Escuche esto, Éxodo 24, del 1 al 4. Éxodo 24. Éxodo 24 del 1. Oiga lo que dice. Esto es como la continuación de lo que está pasando aquí en el versículo 20. Entonces le habló Moshe y le habló a Moshe y le dijo, sube donde Hashem, con Aarón, Nadab y Abihu, y 70 ancianos de Israel, y inclínense desde lejos. ¿Ve? Solamente Moisés se acercará a Hashem. Los demás no se acercarán ni subirán al pueblo, subirá el pueblo con él. Moisés fue y le repitió al pueblo todas las órdenes de Hashem y todas las reglas, y todo el pueblo respondió a una voz diciendo, todo lo que Hashem ha ordenado, lo haremos. Moisés entonces puso por escrito todas las órdenes de Hashem. Temprano por la mañana erigió un altar al pie del monte con 12 pilares por las 12 tribus de Israel. O sea, con él subieron 12 principales ancianos, Aarón, Nadab y Abiú. Dicen los extendidos que esas 70 personas que subieron representaban las 70 naciones de aquel entonces, ¿verdad? Que representaban las naciones que existían de aquel entonces. Y, y que eso fue las personas que subieron con Moche. Recuérdense que cuando Moche sube, Moche, la estadía de Moche en el monte son más de 40 días. O sea que el lazo de lo que sucedió no sucedió en un rato. Recuerden todo lo que sucede después, porque nosotros estamos hablando de Éxodo 20, hablando de los primeros 10 mandamientos, pero fue Dios, esos mandamientos le estableció en las tablas, pero Dios le dio detalles de muchas cosas. Y ustedes recuerdan qué sucedió cuando Moisés bajó con las tablas. ¿En qué estaba el pueblo? Creyó que Moisés se tardaba. Moisés fue el único hombre que Dios lo vio cara a cara. Dios lo vio a él cara a cara, recuérdense eso, porque hay que interpretar eso de una manera en que se pueda entender. No es que se vieron cara a cara, no es que Moisés lo vio cara a cara. Hashem vio a Moisés cara a cara y permitió que viviera, porque no hay hombre que pueda ver a Dios y viva. No hay forma, no hay forma. Esa es mi forma de ver las cosas. Dios vio a Moisés cara a cara. Una cosa que yo te vea en la cara y que tú me veas y nos veamos las caras, eso son dos cosas diferentes. Eso es mi punto de vista. Quizás no no sea correcta, pero yo pienso así. Creo que Él estableció que no hay hombre que lo pueda ver y viva. No hay hombre, ¿verdad? Éxodo, Éxodo 34:28. Éxodo 34:28. Dice, y estuvo allá con Hashem 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió las tablas, los términos de la alianza, los 10 mandamientos. Así que Moshe bajó del monte Sinaí. Cuando Moshe bajaba del monte, portando las dos tablas de la alianza, Moshe no se dio cuenta de que
La piel de su cara estaba radiante por haber hablado con Hashem. Usted se imagina, use su imaginación, lo impresionante que debió haber sido eso. 40 días recibiendo las tablas. Porque estamos leyendo Éxodo 20 y creemos que eso pasó, que subieron y bajaron de la montaña. No, no, no. Hashem ordenó quiénes podían subir. A mitad de camino, usted se queda aquí, usted continúa, Moisés sube tú. Así fue como Dios estableció sus límites, los rangos de acercamiento a la divinidad del Señor. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y esa es una de las palabras que a mí más me gustan, porque nosotros vemos en Éxodo, que ahora me voy a brincar un poquito para allá, eh, en Éxodo 20, 20, vamos a empezar desde 3, desde el 1. Vamos a empezar en Éxodo 20, desde el 1. Dios habló todas estas palabras. Yo soy Hashem tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. Empieza el Señor haciéndose una autopresentación de quién es Él. Porque empezó a escribir un documento Moisés. Y empieza desde el principio. Yo soy Hashem, tu Dios, yo Hei Ba Hei, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. ¿De qué casa de esclavitud nos sacó el Señor? De Egipto. Y el Señor nos trajo y nos dio una identidad. No tendrá otros dioses aparte de mí, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es un Dios celoso. No te harás ninguna imagen ni semejanza alguna de lo que hay arriba en los cielos, ni lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay dentro de las aguas, ni debajo del agua. No las adorarás ni te rendirás culto, porque yo soy Yahweh tu Dios, Dios celoso que castiga la culpa de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. Y esto es un dilema ahí porque ¿cómo es que Dios hace que los hijos paguen lo que hacen los padres? Y no, en ninguna manera. Cada quien paga su propio pecado. El problema es que si yo estoy en contra de Hashem y hago las cosas que Hashem no hace, y si mi hijo que viene subiendo hace lo mismo que yo, continúa el mismo patrón, claro que va a tener la misma consecuencia. Porque Hashem no echa fuera ningún corazón humillado y contrito. Hashem jamás, jamás lo desprecia. Y no importa bajo qué sombrilla de vida usted ha vivido. Cuando digo sombrilla, usted cae debajo de lo que hacían sus padres, sus ancestros. Si usted viene y busca de Dios, Dios a usted lo saca del lodo. Si usted de corazón viene y se entrega con el Señor limpia su vestidura como lo hemos hablado hoy, ¿verdad? Porque Dios es un Dios celoso y Dios no comparte su gloria con nadie. Y ustedes los demás mandamientos ya ustedes lo saben. Ustedes lo saben porque nuestra pastora ha explicado esto muchas veces y de muchas maneras. Y ya son las 9:44 de la noche. Y yo creo que hasta aquí me trajo el Señor. Yo quiero agradecerle que ustedes me hayan permitido, me hayan escuchado, tratar de darle luz a esta parashá de este día. Soy de lo que creo que esta parashá debía dividirse en dos, la parashá de Yitro y el monte Sinaí, y el Sinaí, porque hay demasiado de qué hablar. Y hay que ir de un lado al otro para poder conectar qué es lo que está sucediendo, para darle fundamento a la historia de lo que se está hablando. Para mí ha sido un privilegio en esta noche que ustedes me hayan permitido conversar con ustedes. Le agradezco a mi pastora que haya confiado en mí. La amo con toda mi fuerza, ya lo sabe. Y, y, um, y creo que eh, espero que lo que hemos hablado hoy nos haga entender que nosotros tenemos un Dios especial, un Dios que nos ha dado estatus,
que nos ha reconocido como su hijo, como sus hijos. No ha injertado, no ha injertado entre el pueblo santo. No ha dado un estatus, no ha dado un nombre, porque Dios no hasta el nombre nos cambia. Dios tan excelente, Dios hasta el nombre nos cambia. Dios es, Dios es tanto amor que no hay forma de poder explicar la grandeza de Dios que nosotros servimos. Si tan solo nosotros pudiéramos en nuestra mente finita poder comprender y entender la grandeza de Dios que nosotros tenemos. El único Dios verdadero. El Dios que ridiculizó a los dioses de Egipto, que sigue ridiculizando a todos los dioses de todos. Dioses que no existen, pero en su imaginación ellos así lo creen. Solo hay un solo Dios verdadero. El Dios de Israel, Dios de Jacob, Dios de Isaac. Y ese es el Dios a que nosotros servimos. Y yo quería que este día sirviera de luz. Y en los puntitos que tocamos hoy, Dios anda buscando hombres como Jitro le dijo a Moisés que buscara. Hombres de valor, hombres de virtud, hombres que no se dejen sobornar, que no se dejen engañar por las acechanzas del mundo, por las acechanzas que hay ahora mismo, los engaños, las mentiras. Que el oro y la plata no te cieguen para que tú no pierdas la capacidad de discernir entre el mundo espiritual y lo que estamos viviendo hoy. Porque si tu corazón cae, no vas a darte cuenta de las cosas que han de venir, porque tu espíritu estará dormido. Y esta noche, pues le digo, le doy las gracias. Yo espero que nosotros, yo por lo menos, estudiando esta paracha, cuando nuestra pastora nos dice, te toca hacer algo, y esto va para todos los que la conocen, ninguno dormimos, porque nosotros queremos dar lo mejor. ¿Sabes por qué? Porque ella da lo mejor. Cada día que ella me enseña, nos da lo mejor. Y yo lo digo aquí públicamente. Tenemos una pastora especial. Tenemos un privilegio, un privilegio. Y cuando ella nos dice, tienen que hacer algo y nos toca exponer algo, pregúntenle a todos. Ninguno dormimos porque queremos estudiar, buscar, apunte, esto, para hacer lo mejor que podemos. Pero esta noche yo espero que haya traído luz. Eh, Va a estar grabado el video. No me vean a mí, sino que se habló y desmenúcenlo y que Hachén los guarde. Así que Dios los guarde, Dios los bendiga. Shalom, shalom, mis hermanos. Que la pasen bien. Shalom.